Bien, hermanos, hoy vamos a empezar una temática nueva. La semana pasada estuvimos finalizando la primera epístola del apóstol Pedro, donde aprendíamos y nos preparábamos para el sufrimiento. Allí aprendimos también a mantener una esperanza viva en medio del sufrimiento hasta la venida de Cristo. Hoy vamos a iniciar con una temática nueva y esta temática es muy importante para nuestra vida espiritual y nuestra vida social. Y creo que los puritanos no hacían diferencia entre lo secular y lo espiritual, sino que todo lo tomaban como un todo, la vida y la labor de los cristianos como una vocación, en donde todo lo que se hace para la gloria de Dios, no importa el trabajo o el empleo, todo es una vocación visto desde esta perspectiva y todo lo que hacemos debe hacerse para la gloria de Dios. Entonces, desde esta perspectiva, no hacemos una diferencia o una dicotomía entre el trabajo secular y nuestra vida espiritual, sino que la tomamos como un todo. Lo que hacemos aquí y nuestra vida fuera de este recinto sigue siendo una vida para la gloria de Dios. Hoy vamos a ver o a empezar un tema titulado La mayordomía, un desafío frente al socialismo y al capitalismo. Vamos a ver desde la mayordomía cómo el cristiano se relaciona con los medios de producción y con los sistemas económicos que a lo largo de la historia han tenido que vivir los cristianos. No solamente, digamos, en el siglo XXI, sino que vamos a ver historia de lo que ha sucedido con la iglesia en medio de las diferentes etapas socioeconómicas. Y en primer lugar, en la primera clase, que es la clase de hoy, vamos a ver la historia sobre los medios económicos y la respuesta de la iglesia frente a ellos. La segunda clase vamos a ver el mandamiento cultural del trabajo. En la tercera clase vamos a ver la ética cristiana sobre el dinero. Y nos vamos a enfocar bastante en el libro de Proverbios, la pesa justa. En el tema 4, en la clase 4, vamos a ver la riqueza, la avaricia y la idolatría. En la clase 5 vamos a ver ahorro, inversión y generosidad. En la clase 6 vamos a ver propiedad privada y la explotación justa de ella. Y en la clase 7 vamos a ver la relación de los ricos con los pobres. Esta es la temática que vamos a desarrollar durante estos domingos. Quiero invitarles para que apunten y no se pierdan las clases, porque son muy importantes para nuestra vida espiritual en cuanto a la administración de los recursos. Cuando nosotros miramos las enseñanzas de Jesús y las observamos detalladamente, Jesús habló ampliamente sobre el dinero. Y es muy importante que nosotros como cristianos sepamos relacionarnos con el dinero, porque esto nos lleva a mantener también una perspectiva cristiana y a enfocarnos y a no desviarnos hacia los extremos, como es la idolatría, la avaricia, la codicia y aún la esclavitud. En el Salmos capítulo
24, versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Este es el tema o el versículo central de nuestra temática. A partir de aquí, vemos cómo la Biblia muestra el tema de la mayordomía, en donde nosotros como cristianos somos administradores de los recursos o de los bienes de Dios, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el dueño de la plata, Él es el dueño del oro, Él es el dueño de todas las cosas y nosotros somos administradores de esos bienes o recursos que Dios nos ha dado. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. La mayordomía no es solo administrar bien el dinero, es reconocer, como dice el Salmos 24:1, que nosotros no somos dueños de nada, sino que administramos los bienes de Dios. A lo largo de la historia, la Iglesia ha navegado entre dos extremos: el capitalismo y el socialismo, aunque estas palabras no existían o no se conocían ampliamente. Y cuando hablamos de la iglesia, no solamente me estoy refiriendo al surgimiento de la iglesia en el Nuevo Testamento, sino a todos los cristianos, incluso que vivieron desde el principio de la historia. El capitalismo es algo que valora la libertad, la individualidad, la propiedad privada, pero a menudo cae en el egoísmo, la acumulación desenfrenada de riquezas. Esto es lo que se conoce como la avaricia. Pero por otro lado, el socialismo busca la equidad y la justicia social, entre comillas, pero puede anular la libertad, la individualidad y sustituir la providencia de Dios por el Estado. Y estos son los dos extremos en donde los cristianos deben de evitarlos, de tal manera que permanezcamos en una línea central. La respuesta de la iglesia históricamente la podemos ver desarrollada desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, como los cristianos han vivido y han servido a Dios, algunos siendo ricos y otros siendo pobres, sirviendo a Dios con mucho gozo y mucha alegría. Entonces vamos a enfocarnos en nuestro estudio en la mañana de hoy y vamos a ver entonces la historia sobre los modelos económicos y la respuesta de la iglesia frente a ellos. Bueno, según la historia, han surgido muchos modelos económicos y quiero mencionarlos de manera breve. Y el primer modelo económico que según la historia surgió o existió es el trueque, en donde las personas hacían intercambio de productos, es decir, intercambiaban granos o bien sea pescado, o intercambiaban animales, vacas, ovejas, bueyes, pero no había un dinero o una moneda como tal.
Pero luego existió otro sistema y es el sistema esclavista. Y en este sistema existían también a la par lo que se conoce como las monarquías, donde están los reyes, pero al mismo tiempo la economía se basaba en el comercio y en el trabajo de los esclavos. Y eso empieza desde los egipcios, babilónicos, griegos, romanos, y aún avanza casi hasta la Edad Media y cruza hasta la Edad Moderna, casi el tema de la esclavitud. Todos estos cambios los ha enfrentado la iglesia. Recordemos que José fue vendido fue vendido como esclavo a Egipto. Es decir, José, siendo una persona libre, tenía sus hermanos, pero los hermanos por odio, entonces venden a José a los mercaderes y es llevado a Egipto como un esclavo. Y en Egipto él es un esclavo y trabaja y sirve en la casa de un amo, y luego vemos que la providencia de Dios lo llevó a ser incluso el gobernador o el segundo después del rey. Pero ya existía entonces ese tema de la esclavitud. Después de Cristo entonces aparece un sistema llamado el feudalismo, donde los señores feudales son los dueños de las tierras y son los terratenientes. Ellos manejan la producción, sobre todo se basa en la producción agrícola. Y entonces estos señores feudales tienen trabajadores, tienen siervos, todavía hay esclavos que trabajan para estos señores, y algunas personas que viven en las villas, o sea, en los campos, trabajan para estos señores feudales. En ese tiempo de la Edad Media, aún la iglesia católica en cabeza del Papa, se aprovechaba de este sistema feudal, y la iglesia tenía grandes extensiones de tierra, riquezas, y ellos se aprovechaban de este sistema y de esta manera también abusaban del pueblo. Luego de la Reforma Protestante y con los escritos de Calvino, se impulsó la ética capitalista en el siglo XVI, donde florecen países como Ginebra, Holanda, Países Bajos, Inglaterra y Nueva Inglaterra, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, gracias a los escritos y a la teología de Calvino se va a Ginebra, y allí en Ginebra empieza a ser muy influyente, no solamente en el tema eclesiástico, sino en el tema político, en el tema social de todo el país. Calvino tiene una influencia allá en Ginebra, y la reforma como tal no solamente afectó el tema, digamos, religioso, sino el tema socioeconómico y político. Nuevamente repito, la reforma protestante no solamente afectó el tema religioso, sino que afectó el tema sociopolítico, no de Alemania, sino del mundo, de todo el mundo. Después de la Reforma Protestante, las naciones se van a organizar de manera diferente a lo que antes, o la forma como trabajaban antes, y cómo, digamos, aprovechaban las riquezas y
y los medios de producción. Entonces, estos países como Ginebra, Holanda, Países Bajos, Inglaterra y los Estados Unidos van a experimentar un desarrollo socioeconómico donde se van a crear universidades, grandes universidades también. Y estos países van a tener un desarrollo exponencial frente a los otros países que no habían sido afectados tanto por la reforma protestante. Porque estos países empiezan a aplicar la ética cristiana, el amor al prójimo, el trabajo forzado, es decir, el esforzarse la persona a trabajar, no como un opresor o un oprimido, sino trabajar duro para poder disfrutar de los bienes y de todas las bendiciones de Dios. Es decir, valiéndose de los escritos de Proverbio, donde nos exhorta a no ser perezoso, sino a ser diligente en el trabajo, a mirar el ejemplo de la hormiga, cómo trabaja, valiéndose de todas estas enseñanzas sabias, ponen en práctica estas enseñanzas bajo ese modelo capitalista y empiezan a ver esos frutos en donde la sociedad como tal se ve beneficiada por la cristiandad, cómo los cristianos viven, cómo los cristianos trabajan, cómo los cristianos también tienen amor hacia el prójimo, porque la riqueza o los recursos también tienen que ver con ese amor al prójimo. Y de esta manera toda la población se ve beneficiada. Bueno, en este sistema capitalista, las personas son dueñas de las tierras y de las fábricas e industrias. Existe la propiedad privada. Y los pobres, entonces, obreros, trabajan para los empresarios o capitalistas. Ahora, el socialismo propone una distribución de la riqueza. Y este ya es otro sistema que surge luego del capitalismo y a la par, digamos ya con la revolución industrial. Entonces, el socialismo propone una distribución de la riqueza, pero para lograrlo tiene que quitarle al rico para darle al pobre. Esto es lo que se conoce como expropiación. En el socialismo se pierde la propiedad privada porque todo es del Estado. El socialismo es envidioso y codicioso, porque el socialismo busca solucionar el problema de la pobreza quitándole lo que el otro tiene, esto es robo, y en el decálogo que nosotros vemos allí en Éxodo capítulo 20, en el mandamiento número 8 y en el mandamiento número 9, el mandamiento número 8 dice no hurtarás y en el mandamiento número 10, dice no codiciarás. Entonces, el socialismo rompe directamente o infringe directamente estos dos mandamientos, porque codicia el bien del otro, roba lo que el otro tiene y de esta manera pretende solucionar el problema social del mundo, no solamente de un país, sino del mundo, porque es una visión global. Ahora, definamos un poco el tema de la mayordomía. Ya vimos un poco de historia, ahora vamos a definir más de cerca el tema de la mayordomía. Bueno, en las universidades se enseña sobre la economía,
la administración o la administración financiera. Pero en un estudio bíblico sobre el dinero, el término que se ajusta a la perspectiva bíblica es la mayordomía, que lo que significa es administrador. La mayordomía reconoce a Dios como el único dueño de todas las cosas. Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Desde esta perspectiva, todo es de Dios y el hombre es un administrador de los bienes y recursos que Dios nos da. El hombre es un administrador. Quiero que miremos ahora en Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15 nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios entonces toma al hombre y lo pone en el huerto del Edén, ¿para qué? Para que lo labre, es decir, para que trabaje. Es decir, que el trabajo es incluso antes de la caída. Mandamiento cultural del trabajo es un mandamiento que fue dado en el huerto del Edén antes de la caída. Dios puso al hombre allí para que administrara el huerto del Edén. Génesis capítulo 1, versículo 26. Vemos cómo Dios le da autoridad al hombre, lo coloca allí, le da autoridad para que se enseñoree, para que administre lo que Dios le ha dado. Miren lo que dice. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorece en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le da allí al hombre una heredad, una tierra, para que la administre, para que la labre, para que la trabaje. Y le da autoridad sobre los peces, los animales y las aves del cielo. El hombre es dotado de mucha autoridad. El hombre, Dios lo pone para que administre esos recursos que Dios ha dado. Ahora, después de haber definido los términos más importantes de nuestro estudio, miremos el desarrollo de los sistemas económicos de manera bíblica. De manera bíblica, ahora vamos nuevamente a empezar desde Génesis y avanzando sobre la historia de la Biblia con respecto a estos modelos. Bueno, comenzamos con Abraham. Abraham es el primer patriarca, el cual tenía siervos, siervas, vacas, y era un hombre rico. Eso lo encontramos allí en Génesis capítulo 17, versículo 12. Génesis capítulo 17, versículo 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Aquí vemos claramente que Abraham tenía siervos, es decir, tenía esclavos.
Pero lo que vemos aquí y a lo largo de la historia de Abraham es que no vemos a Abraham tratando a los esclavos de manera déspota, no vemos a Abraham, digamos, oprimiendo a los esclavos, sino que vemos que Abraham es un hombre que ama a Dios, un hombre que es temeroso de Dios y que debido a que nació bajo este sistema económico, bueno, dentro de ese sistema económico él sirvió a Dios y Dios lo bendijo, dándole riquezas y dándole personas. Génesis capítulo 13, versículo 1. Y subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguel, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Abraham era riquísimo. Ni siquiera dice la Biblia que era rico, sino que dice que era riquísimo. Es necesario entonces que nosotros entendamos que las riquezas no son malas en sí. Porque los hombres de Dios, empezando desde Abraham, eran ricos. El problema no está en las riquezas. El problema está en el corazón. El problema está en cómo nos relacionamos con la riqueza. Cómo vemos la riqueza y cómo administramos la riqueza que Dios nos da. Ahora, dentro de este contexto, nosotros vemos que Abraham es rico, pero que hay esclavos. Y cuando nosotros estudiamos mucho más profundo, Abraham, que era el patriarca, el primer patriarca, él enseñaba a la familia y a los siervos, incluso los siervos debían circuncidarse. Es decir, que habían cristianos ricos, pero habían cristianos pobres. Cristianos ricos y cristianos pobres. Es decir, para ser cristiano no necesitamos estar en un estrato socioeconómico fijo. Los cristianos pueden ser ricos, los cristianos pueden ser pobres y pueden ser aún extremadamente pobres, como lo vemos allá en lo que Pablo le escribe a los Corintios, lo que sucedía con los hermanos de Macedonia. Estos hermanos eran extremadamente pobres y eran cristianos. Entonces, ser cristiano no significa pertenecer a alguna élite social o a un estado socioeconómico. No. Los cristianos pueden ser cristianos en cualquier nivel de los estados socioeconómicos que la sociedad quiera, digamos, categorizar. En cualquier nivel. Allí pueden estar los cristianos. El problema entonces con el dinero es la raíz, o el amor al dinero, el cual es la raíz de muchos pecados. El hombre entonces se enseñorea del otro hombre, lo cual es contrario a lo que Dios ha dicho, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Y cuando un hombre esclaviza a otro, entonces se está haciendo señor de él, está ocupando el trono de Dios y se está haciendo señor de él. Y eso es pecado. Pero Dios es el dueño de todas las cosas y nosotros sus administradores. Sin embargo, la esclavitud fue algo que Dios permitió y de esta manera los pueblos se hacían fuertes. Aunque Abraham tenía siervos y esclavos, no vemos que Abraham los trataba mal. La Biblia no dice algo respecto al trato déspota de Abraham, sino que siempre lo muestra como un hombre justo.
Aquí lo importante es reconocer la dignidad del hombre como imagen de Dios y posesión de Dios. El hombre es de Dios y posee la imagen de Dios, y por tanto el hombre tiene un valor insuperable o incalculable. El hombre es de Dios. Sin embargo, este era el modelo que, digamos, existía en ese tiempo. Este era lo que se conocía, la esclavitud. Y habían trabajadores esclavos que también eran cristianos. Dios bendice entonces a Abraham y le da riquezas y bien. Entonces, nuevamente, el problema no son las riquezas, sino la manera como administramos las riquezas. Abraham era rico, era un hombre obediente, un hombre temeroso de Dios, un hombre que obedecía a Dios. Incluso, si Dios le hubiese dicho a Abraham que vendiera todas sus vacas, sus oro y su plata y se la diera a los pobres, Abraham lo hubiese hecho, porque era un hombre obediente. Dios le dijo que sacrificara a su hijo y eso lo hizo. Y ahora vamos a ver el corazón de Abraham en un acontecimiento histórico. Génesis 14, 21. El corazón de este hombre, cuando suceden las cosas y la forma como nos comportamos frente a las situaciones, revelan el corazón, revelan lo que hay, la manera como vemos y como consideramos el dinero. Entonces, Génesis capítulo 14, versículo 21 dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Aquí vemos que Abraham tenía un corazón noble, un corazón justo. Su corazón no estaba en la riqueza, en la avaricia, en acumular bienes. Bueno, una persona codiciosa hubiese aprovechado y bueno, esta es la oportunidad de yo acumular más riqueza y hacerme más fuerte. Pero ¿qué dijo Abraham? No tomaré nada. Abraham era un hombre temeroso de Dios y solamente los hombres que fueron con él, que lo acompañaron, tomaron algunas cosas del botín. Cuando llegamos a la historia de Israel como nación, vemos la historia del rey David, el cual era un hombre rico. Pero miren lo que dijo David a Araúna en 2 de Samuel capítulo 24. Segunda de Samuel capítulo 24. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Vemos aquí nuevamente el corazón de David. Bueno, David siendo el rey, él pudo haber tomado la era de Araúna, de hecho se la estaba dando, y él pudo haberla tomado y haber sacrificado y ofrecido a Dios de esa manera. Y él era el rey. Las personas comúnmente, a las personas que ocupan puestos de dignidad, les dan muchos regalos y los tienen en gran estima. Y muchas veces las personas estando en esos puestos entonces se aprovechan.
se aproveche. Pero aquí no vemos esa situación con David, sino que David dijo, no, yo te lo compraré, te pagaré lo que vale. Y le pagó a Araúna el precio justo de la heredad y de los bueyes. Un corazón que no tiene su mirada en la riqueza. Él era rico, pero no amaba la riqueza. Amaba a Dios, amaba la justicia, amaba al prójimo. David era un rey y pudo haber recibido la heredad sin dinero. Pero aquí vemos lo contrario de otro rey en iguales condiciones de bienestar y poder, el rey Acab, rey de Samaria. Allí en Reyes, bueno, no anoté el capítulo, en Reyes encontramos la historia de Acab, pero es una historia muy conocida. La historia de Acab y la viña de Nabot. Primera de Reyes, capítulo 21. Dice así la historia, un poco pues. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña. Estamos leyendo el versículo 15. De Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Esto es un claro ejemplo de la codicia, de la avaricia. Aquí vemos entonces, era un rey también, y su esposa Jezabel, y este rey Acab le dice a Nabot, véndeme tu viña. Y la viña de Nabot estaba ahí muy cerca de la casa de Acab. Y él la codició, él la deseó, él quería tener precisamente esa viña, no otra, esa. Y entonces cuando Nabot le dice que no se la va a vender, él se entristece en gran manera. Y Jezabel le dice, bueno, no hay problema, déjame eso, yo te lo soluciono. Y entonces hace cartas y la firma con el sello del anillo del rey y coloca hombres perversos que hablen contra Nabot para que él sea apedreado y muera. Y Nabot muere. Y cuando Nabot muere, entonces acá toma posesión de la heredad. Cualquier cosa que sucede en nuestros días es mera coincidencia. Ni las riquezas ni el dinero son malos en sí. El problema está en el corazón. El problema está en el corazón del hombre. El corazón que es malo, codicioso y perverso. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí nosotros entonces vemos cómo este hombre actuó de manera injusta, lo que hoy lo podríamos asociar con la expropiación. Expropió, robó, quitó lo que
no era suyo, lo que era de su prójimo, para tomarlo él. Rápidamente, ya se nos está acabando el tiempo y no vamos a terminar la clase. Al llegar al Nuevo Testamento, el Imperio Romano dominaba en Europa, o gran parte de Europa, Asia Menor y el norte de África. Todavía continuaba el tema de la esclavitud, y en tiempos de Jesús todavía habían esclavos. Vemos a Pablo muchas veces hablando sobre esta situación, y vemos que Jesús incluso en sus enseñanzas habla acerca del dinero y de la relación de los cristianos. Incluso dentro de los discípulos de Jesús había uno que era revolucionario o que había sido revolucionario. Pero aquí en Pedro, en donde nosotros hemos estado estudiando durante algún tiempo, en 2 de Pedro capítulo 18, dice Pedro, estamos hablando del primer siglo, criado, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Estamos en un contexto de esclavitud, pero Dios le manda a los trabajadores, a los obreros, a que se sujeten a sus amos, a que se sometan, a que sean obedientes a los amos, a que trabajen de buena voluntad, de buena gana. Y no solamente con aquellos que los tratan bien, sino también con aquellos que los tratan mal, con aquellos que son déspotas. Estamos en un contexto en donde se cree que el emperador era Nerón, donde se atacaba a los cristianos, se oprimía a los cristianos sufrían. Pero en medio de ese sufrimiento y de esa situación que estaban viviendo los cristianos, ellos debían someterse al sistema, siendo ejemplos, haciendo las cosas de buena voluntad, con ánimo pronto, con humildad y con sencillez de corazón. De manera que la Biblia no apoya la lucha de clases, sino que manda a los siervos a que se sometan a los amos con buena voluntad, incluso a someterse a aquellos que sufren la opresión tirana de sus amos. Esto es lo que enseña la Biblia. No importa, hermanos, en qué sistema económico, digamos, hayan estado los cristianos a lo largo de la historia, no importa en qué sistema económico nos encontramos nosotros hoy. Lo importante es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Tener una cosmovisión bíblica sobre las riquezas, el dinero, el trabajo y el propósito de todas las cosas, que es la gloria de Dios. Debemos cultivar entonces un corazón lleno de gratitud para con Dios, siendo ejemplo de todos como trabajadores, cumpliendo con nuestras tareas asignadas de buena voluntad para la gloria de Dios. No importa si eres un zapatero, barrendero o trabajador bananero, banquero, no importa lo que sea, no importa la profesión, lo importante es que lo hagas para la gloria de Dios, supliendo una necesidad para tu prójimo. Porque cuando trabajamos estamos supliendo una necesidad. El que cose el zapato está supliendo la necesidad de darle los zapatos a todas las personas. El que hace la ropa está supliendo la necesidad del vestido. El que enseña en el colegio está supliendo la necesidad de una educación.
El que trabaja en la finca está proveyendo alimento para muchas personas. Y el que trabaja en el banco está administrando las riquezas y está de alguna manera haciendo crecer el dinero. No lo está enterrando. Pero el socialismo coloca al pobre contra el rico. Ellos lo llaman opresores y oprimidos. Y esto despierta el odio y la lucha de clase. La Biblia no apoya esto. No apoya esto. La Biblia nos manda amar a nuestro prójimo. No importa si es rico o si es pobre. Nos manda a ser o a vivir en unidad. Nos manda a trabajar con alegría y sencillez de corazón. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque a ti te ha placido que en esta mañana estemos aquí frente a tu palabra y desde una perspectiva histórica y socioeconómica observemos cómo nosotros como cristianos nos relacionamos con el dinero. Ayúdanos a ser fieles, a ser buenos administradores de los recursos y de los bienes que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén.